Eh, Buenas tardes, jóvenes. A continuación vamos a ver una referencia sobre lo que hemos estado trabajando estos días de otras distribuciones para ver el contexto en donde estamos situados y que estamos estudiando. En un principio decíamos que podríamos tener una población normalmente distribuida con una media y una determinada varianza. Luego debíamos de identificar la probabilidad de ocurrencia de un dato XY. Entonces teníamos nosotros una fórmula de estandarización. La fórmula de estandarización es Z igual a X menos la media sobre sigma. Entonces esta es la distribución normal. ¿Sí? Luego después veíamos que también podíamos tener una población normalmente distribuida con una media determinada y una varianza también determinada. Pero en este caso se habla de muestras menores que 30. Entonces también es una distribución normal, pero trabajamos la distribución T, normalizada T. Entonces le llamamos distribución T de Student. ¿Sí? Entonces, distribución T. Esto es, las dos son para datos normalmente distribuidos, nada más que esta es cuando las muestras son muchas, o sea, mayores que 30, y esta se utiliza cuando la población es realmente normalmente distribuida, pero la muestra es pequeña, menor de 30. Bien, también tenemos otra distribución que vimos para datos que están normalmente distribuidos con una media y una varianza determinada. Pero en relación a esto ya no nos interesan los datos XY, sino nos interesa cómo está esta varianza. Entonces cuando nos interesa la varianza, entonces nosotros trabajamos la distribución chi cuadrada. ¿Sí? Y esta también ahí ya la hemos trabajado. Ahora, hay ocasiones en que no nada más nos interesa la varianza de una sola población, sino que en ocasiones tenemos dos poblaciones normalmente distribuidas, media 1, una con media 1 y varianza sigma 1 cuadrada, y otra población con media 2 y varianza sigma 2 cuadrada. En casos como este tenemos la población 1 y la población 2, entonces quizás aquí lo que nos interese es ver la relación existente entre las dos varianzas. Entonces la relación de varianzas se da o se estudia por medio de la distribución, F de Fisher. ¿Sí? Esta distribución F pues trabaja mediante un estadístico, una F de Nu1 grados de libertad y Nu2 grados de libertad, donde Nu1 grados de libertad son de la primera muestra, que normalmente lo asociamos con N1 menos 1. ¿Sí? Así lo asociamos. Nu2 es igual a grados de libertad de la segunda muestra, ¿sí? Para la segunda muestra. Y lo asociaríamos con N2 menos 1. Bien. Entonces, ya hemos visto distribución normal, distribución T, cuando los datos son los tamaños de muestra son menores que 30, y la distribución chi cuadrada cuando estamos trabajando una sola población, pero nos interesa solamente su varianza. Y la distribución F de Fisher se va a trabajar cuando tenemos la relación de dos varianzas para dos poblaciones que son diferentes. Ambas poblaciones deberán estar normalmente distribuidas. Bien, aquí vamos a tener ya el trabajo de F de Fisher. F de Fisher es una distribución asimétrica positiva, muy parecida a la distribución de la chi cuadrada. También va desde 0 hasta infinito, y aquí donde está el eje en horizontal están todos los valores de F. Bien, entonces ya habíamos dicho que esta trabaja con Nu1
grados de libertad y nu2 grados de libertad. Estos se le llaman nu1 grados de libertad del numerador. Y nu2 son los grados de libertad del denominador. Bien, estos normalmente pues los tenemos nosotros asociados a la primera muestra. Este sería de la primera muestra y este sería de la segunda muestra, ¿sí? En ambos casos tendría que ser n1 menos 1 y en este caso sería también n2 menos 1. Ok. Esta distribución pues es sumamente fácil, de hecho el manejo de la tabla, que es a lo único que vamos a trabajar ahorita, el manejo de la tabla. Entonces nosotros vamos a tener dos tablas donde tenemos una área aquí a la derecha. A esta área le vamos a llamar alfa, ¿sí? Entonces solo tengo dos tablas, cuando alfa es 0.05 y cuando alfa es 0.01, ¿sí? Entonces aquí les voy a presentar las dos tablas, ¿sí? Esta es la tabla de alfa de 0.05. Si ustedes observan, entonces tenemos la distribución F, y lo que tiene esta tabla es que trabaja una área del 95%, es decir, esta área es del 95%, entonces su alfa es de 0.05. La manera de encontrar los datos es de esta forma. Tenemos nu1 grados de libertad, los grados de libertad de la primera muestra o del denominador, del numerador que están acá arriba, y los grados de libertad del denominador, que son los que están en esta columna, que serían los grados de libertad de la segunda muestra. Bien, en el cuerpo de la tabla tenemos los valores de f, como esta f que va a aparecer aquí, y el área pues va a ser esta, 0.95, la que está sombreada. En el caso pues es todo similar, ¿verdad? Nada más que ahora pues tenemos que alfa es de 0.05, es decir, nada más vamos a tener la tabla del 0.5 y la tabla del 0.1, ¿sí? Bien, en estos casos pues se manejan cuatro datos. Un dato es el nu1, otro dato es el nu2, otro dato es el área bajo la curva, ¿no? Y el otro dato es el valor de f. Entonces nosotros podemos identificarlos todos los cuatro datos en la misma tabla. Primero, la tabla esta, por ejemplo, es del 99%, es decir, el área para todo esto nada más tenemos área del 99% aquí sombreada. Nu1 pues son los que se encuentran aquí en las columnas, Nu2 son los renglones y F pues viene siendo todos estos datos. Bien, entonces vamos a pasar a un ejemplo. Entonces, el ejemplo sería que busquemos la probabilidad de que F con 5 y 10 grados de libertad exceda a 5.64. Aquí le pongo el exceda y el igual porque pues se supone una variable continua. Entonces, tendríamos nuestra gráfica. Esta es nuestra gráfica de la distribución. Esta distribución de f, igual que la chi cuadrada, procuren hacerla abultada hacia la izquierda y luego ya disminuida hacia la derecha hasta el infinito. Bien, entonces decimos que tenemos esta tabla. Aquí ya nada más hay que identificar este alfa, ¿verdad? El alfa que tenemos aquí. Y nuestro valor de f, que viene siendo esta f. Esta f que nos están dando es una f de 5.64, ¿sí? Y nos están dando los grados de libertad nu1 de 5 y el grado de libertad 2 que es de 10. Entonces, si se fijan, ya tenemos de los cuatro datos que hablábamos, ya tenemos 1, 2, 3 y nos falta el cuarto, que es el área. Bien, entonces vamos a buscar en la tabla, ¿sí? En la tabla vamos a buscar esto. Vamos a buscar nu1 y nu2
o sea, nu1 en 5, columna 5, nu2 van a ser 10, en nu2 10 y 5, que nos da aquí 3.33. Quiere decir que aquí hay un 3.33. Como este no es un 3.33, entonces corresponde a la otra tabla, no a la del 0,5 o 95% de área sombreada, sino a la otra tabla. Y eso nos vamos a dar cuenta porque cuando cogemos aquí la quinta columna y el renglón 10, nos damos cuenta que aquí está el 5.64, que es lo que tenemos aquí debajo. Entonces quiere decir que ya estamos en la tabla correcta. Para esta tabla correcta, pues entonces, ¿cuánto es el área sombreada? El área sombreada me dice que es 0.99. Entonces, si esto es 0.99, entonces alfa va a ser de alfa es 0.01. Muy bien. Ahora sí, ¿qué era lo que nos estaban preguntando? Nos estaban preguntando cuál es la probabilidad de que f con 5 y 10 exceda a esto, a 5.64. Entonces la probabilidad de que exceda a 5.64 es que sea 5.65, 5.7, 6, 7, 8, etcétera, todos los de la derecha. Entonces el área o la probabilidad que corresponde a esta expresión va a ser igual a 0.01. Y este sería el resultado. Bien, ahora vamos a ver otro pequeño ejercicio. Estos son los ejercicios que vienen en el cuaderno, en el folleto que les he enviado. Entonces, la probabilidad de que f con 12 y 22 grados de libertad exceda a 2.23. Volvemos a hacer la gráfica, abultada a la izquierda y disminuida hacia la derecha. Esto es 0, esto es infinito. Y seguramente por aquí debe estar el valor de f. De f, ¿cuál? Este 2.23. 2.23. Muy bien. Entonces aquí vamos a necesitar también saber que esto es alfa, ¿verdad? Alfa igual, y ahorita lo sacamos. ¿Qué tenemos aquí ya de los 4 datos que decíamos? Tenemos nu1 que es 12 y nu2 que son 22, y también tenemos la f. Entonces vámonos a una de las tablas. Entonces tenemos 12 y 22, 12 grados y 22 grados, 22, aquí está, 12 y 22, aquí me da a 3.12, 3.12 no es 3.12, no es 3.12, entonces tendrá que ser por la otra tabla. Entonces vamos a ver, sería en 12 y 22, 12 y 22, aquí está, sería 2.23, y 2.23 sí está aquí. Entonces ya se juntaron pues los 4 elementos que necesitamos, nu1, nu2, la f, y pues lógicamente si estamos en esta tabla, alfa va a ser 0.05, que es lo que está aquí. Entonces esto es 0.05. Entonces ahora sí, de acuerdo a la pregunta que hacemos es la probabilidad de que f con 12 y 22 grados exceda a 2.23. ¿Cuál es la que excede? 2.24, 2.25, 3, 4, 5, todos a la derecha. Entonces esto sería 0.05 y este sería el resultado. Si ambas preguntas hubiesen sido, por ejemplo esta, que hubiera sido probabilidad de que f con 5 y 10 no exceda a 5.64, es decir, esto sería igual así. Entonces, ¿cuál sería el área? ¿Cuál sería el área? Pues que no exceda es que sea menor que esto. Entonces el área sería esta que está aquí en verde. Y estaríamos hablando de que si aquí es 0.01, esto será 0.99. Y este sería el resultado en caso de que aquí hubiera esta situación. En el caso de acá, ¿qué pasaría? Pues también, si la probabilidad de que f con 12 y 22
no excediera a 2.23, entonces sería que no excede desde 0 hasta 2.23, estaríamos hablando de esta área también, ¿verdad? Entonces aquí el signo este sería menor o igual que, y el resultado sería, en este caso, alfa es 0.05, entonces esto sería 0.95, y ese sería el resultado. Muy bien, esta distribución pues no, ahorita no se pretende más allá nada más que el manejo de la tabla. Entonces si se observan pues es un manejo sumamente sencillo, nada más hay que contemplar que están estos 4 elementos que hay que conjugar para poder encontrar uno de ellos. Si conocen 3 pues lógicamente deberán de encontrar el cuarto elemento, ¿sí? Bien.